notar que las empresas de servicios temporales deben pagarle a los trabajadores en misión salarios equivalentes a los que devenguen los trabajadores de planta de la empresa usuaria, de conformidad con la tabla de antigüedades que tenga prevista para el efecto la empresa usuaria. Y además los trabajadores en misión deben tenerlos. Tengan los trabajadores de la empresa usuaria, por ejemplo, en temas de transporte y recreación. Eso entonces en cuanto a las empresas de servicios temporales. Pero también los empresarios pueden acudir a la contratación de servicios a través de cooperativas de trabajo asociado. Tengan presente que cuando se trate de verificar el tema de afiliaciones a la seguridad social de asociados de cooperativas de trabajo asociado, ese asociado tiene que estar afiliado como mínimo a ARP sin duda, a EPS sin duda, a pensiones sin duda, y a parafiscales en algunos casos la afiliación es voluntaria, en otros es obligatoria. ¿Cuándo es obligatoria? Cuando la cooperativa durante el año anterior haya facturado más de 435 salarios mínimos mensuales vigentes. Si la cooperativa facturó más de esa suma en el año anterior, está obligada a afiliar a parafiscales a sus asociados. Si no cotizó una suma equivalente a ese dinero, pues la afiliación a parafiscales será voluntaria. Aquí en este punto es importante tener presente que para efectos de realizar los aportes, la cooperativa, para efectos de realizar los aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales, debe sumar los ingresos que devenga el asociado por concepto de compensaciones ordinarias y extraordinarias, mientras que para realizar los aportes al SENA y al bienestar social solamente deberá tener en cuenta lo que devenga el asociado por concepto de compensaciones ordinarias. Las normas que están vigentes con las cooperativas establecen que la cooperativa debe también informarle a quien la contrata sobre el cumplimiento de todas estas normas que acabamos de mencionar, que tiene afiliados a sus asociados, que está pagando sobre lo que debe pagar. Sin embargo, la norma no establece sanción para la cooperativa ni para el contratante que omitan cumplir con esa obligación. Lamentablemente, pues eso ha hecho que la norma en ocasiones no se cumpla. No tiene sanción prevista. Sin embargo, el contratante sí debería verificar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de la cooperativa de trabajo asociado. El contratante debe verificar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de la cooperativa, porque si no lo están haciendo bien, el día en que el asociado se accidente y no tenga cobertura de la seguridad social, él o su familia podrán demandar solidariamente al beneficiario de los servicios de la cooperativa para que pague solidariamente a raíz del incumplimiento de la cooperativa. Eso entonces básicamente es lo que tiene que ver con las cooperativas de trabajo asociado. Los empresarios también tienen otra alternativa para efectos de tercerizar la prestación de los servicios que necesiten para cumplir con su objeto social. Y esa otra opción es el contrato civil de prestación, contrato por honorarios, outsourcing, contrato de freelance. Realmente este contrato puede tener muchos nombres, no importa el nombre que le demos, lo importante es que siempre que un empresario contrate a una persona natural a través de un contrato no laboral para que preste un servicio, esa persona natural que preste el servicio es un trabajador independiente, y como trabajador independiente que es, por su propia cuenta debe estar afiliado obligatoriamente a salud y a pensiones. Esa es la norma general. Voluntariamente se afiliará a ARP o a parafiscales. Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Y si no se afilia a ARP ni a parafiscales y se accidenta, no pasa nada. Quien lo debe atender conforme a las reglas de tiempos de cotización, etcétera, que rijan la materia, pues será la EPS o la entidad de pensión. Repito entonces, la ARP y parafiscales es voluntario, y si se accidentan, por ejemplo, trabajando, será la EPS y la entidad de pensiones quienes deben asumir las prestaciones a que tenga derecho el afiliado. Insisto,
la cobertura llegará o se prestará en los términos establecidos para EPS y pensión. Entonces puede ocurrir que la persona no tenga ARP y que de pronto la EPS tampoco lo atienda porque la persona no tiene las semanas mínimas que exige la ley en EPS para que lo atiendan. O puede que la persona quede inválida y la entidad de pensiones no le pague pensión por invalidez porque la persona no tiene las semanas mínimas o las semanas requeridas para tener derecho a la pensión por invalidez. Eso puede pasar, pero eso no es culpa del contratante. Desde el punto de vista de seguridad social, él cumple en términos generales exigiéndole al independiente que esté afiliado a salud y a pensiones y voluntariamente a ARP y a parafiscales. En este punto es importante tener presente lo siguiente: el contratante debe verificar que el independiente a que contrate esté afiliado mínimo a salud y a pensiones. Esa es la norma general. Y que esté además cotizando sobre lo que la ley lo obliga a cotizar. Aquí en este punto es necesario precisar lo siguiente: las normas que reglamentan la cotización de independientes a salud y a pensiones son diferentes, se expidieron en años diferentes, lamentablemente son contradictorias entre ellas. Entonces, por ejemplo, las normas que reglamentan la cotización a pensiones de los independientes establecen que el independiente debe cotizar a pensiones, sobre lo que le quede después de gastos. Entonces coge ingresos menos gastos y sobre lo que le quede tiene que cotizar a pensiones. Mientras que las normas que reglamentan la cotización a salud del independiente establecen que el independiente debe cotizar a salud es sobre el 40% de los ingresos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno aplica la norma del 40% y aplica la de los ingresos percibidos, eso va a dar valores diferentes, va a dar bases diferentes. Y como hoy en día los aportes se hacen a través de la planilla, de la pila, esa pila no admite hacer aportes sobre bases diferentes para salud y pensiones. El aporte hay que hacerlo sobre la misma base. Entonces ahí es donde el independiente va a tener que escoger si cotiza sobre el 40% a salud y pensiones o sobre los ingresos percibidos. Es una decisión de él. Lo importante entonces es que él le manifieste al contratante por escrito cuál fue su decisión y el contratante alternativa diferente a respetarle esa decisión, que finalmente es una decisión tomada con base en normas que están vigentes. Si los ingresos que declara el independiente, no importa la fórmula que haya decidido aplicar, si los ingresos que él declara son superiores al salario mínimo legal mensual vigente, entonces él debe estar afiliado a salud y a pensiones. Pero si los ingresos que él declara son equivalentes al mínimo mensual, entonces solamente se le pide salud, porque normas que se expidieron en el año 2008 establecen que si el independiente que gana el salario mínimo no está obligado a cotizar a pensiones, cotiza solo a salud. Pero si él declara ingresos inferiores al mínimo, él no está obligado a afiliarse como cotizante a salud ni tampoco a pensiones. Entonces ahí, como igual él se puede accidentar en la empresa de uno, lo que le debería pedir a él es afiliación a EPS, aunque sea como beneficiario de AQUIA,